Hoy está con nosotros Jaime Lertora, comunicador de profesión e ingeniero en ejercicio, ¿no? Al revés. Ingeniero de profesión, comunicador en ejercicio. Bueno, ¿por qué dejaste la ingeniería? Bueno, la razón es muy simple. Nunca supe por qué entré a estudiar ingeniería. Entonces también la salida el no ejercer fue una coincidencia con la revolución de Velasco. Entonces los que estudiábamos agronomía pasamos a ser desempleados ipso facto con el gobierno de facto. Ya, claro. Así que hubo que dedicarse a otros menesteres. Bueno, Jaime ha publicado lo que es una trilogía que se inició en el 2007, ¿no? Cuando publicaste Habla. Luego, en el 2010, Presenta. Y acaba de publicar Responde, que ya mostré este libro, que es una guía para entrevistas. Ganadora, de modo la más cordial bienvenida a Jaime Lertora. Como yo he leído los 3 libros, ¿no? Yo puedo decirte, como una apreciación general respecto a los 3, que creo que en este, le responde, ¿no? Tú has logrado conseguir una claridad, una distribución de capítulos, un seguimiento, me parece mejor que el que ya tuviste en los anteriores, que era bastante bueno, ¿no? Pero aquí te has superado, ¿no? En ese sentido. ¿Qué al lado? Claro, no, eso es importante porque como tienen un carácter didáctico, ¿no? Eso facilita mucho el aprendizaje. Eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, yo veo que aquí te ocupas primariamente de una clase de entrevista, ¿no? Que yo llamo confrontacional. En la página 57 tú lo dices muy claramente. Y luego también, además, una entrevista, digamos, ante la cual se tiene la sensación de que son entrevistas descuartizantes, ¿no? En fin, porque también eso es ese término que usas, ¿no? En la página 84. No, bueno, entonces esto inmediatamente me recordó un texto que yo tengo acerca del juego. No es una teoría, una introducción a la ludología. Y expongo, pues, todo lo que se ha dicho importante acerca del juego. Pero, lógicamente, los autores, los ludólogos, distinguen varias clases de juego. Normalmente, cuando se dice juego, la gente entiende el juego de confrontación, de competencia, ¿no? Pero hay juegos, pues, que no son de competencia y que igualmente son juegos, ¿no? Entonces, habría que distinguir. Igual acá, veo que básicamente tú enfrentas a 2 personas, ¿no? En las cuales una tiene que colocar un mensaje y la otra tiene que ver de qué manera lo incomoda al otro, ¿no? ¿Por qué has circunscrito el asunto a este tipo de...? Responde está orientado a, digamos, a los entrevistados que van desde las empresas, llamados por los entrevistadores, generalmente para conocer sus actividades, entre comillas, pero la más de las veces para hacerlos patinar por algún tipo de crisis o pseudocrisis que pueda haber pasado. Lo que llama la atención en este libro es que estos ejecutivos o funcionarios que van, sea el caso del sector público o privado en el primer caso, debieran ir preparados y no ir simplemente a sentarse frente al entrevistado porque el entrevistado lo llama. Creo que hay una, no sé, un romance con el micro o con la pantalla, que alguien los llama de la televisión y la gente se desnuda y viene corriendo y se pone a merced del entrevistador, que todo lo que quiere es hacer una entrevista. Yo no lo estoy criticando a él, yo lo que digo es que si yo voy, entonces voy a aprovechar la oportunidad para decir lo que tengo que decir. Eso obliga a tener claro lo que tengo que decir. Si no tengo claro lo que tengo que decir, es decir, no tengo una colección de mensajes oportunamente actualizados, entonces no debiera ir. En el día de la presentación conté casos públicos y conté el caso de un viceministro de Salud
que va a llamar la atención en plena crisis de la gripe H1N1, a llamar la atención de este peligro y llamar la atención a la conciencia ciudadana, y que los ciudadanos apenas sepan de los síntomas A, B y C, inmediatamente llamen por teléfono, y vuelve a repetir, y llame por teléfono, y más adelante, y el teléfono. Entonces el entrevistador pues ya se caía de madura la pregunta, ¿y cuál es el teléfono para que lo conozcan? Ahí me agarró, dice. Entonces, ¿a qué va? Claro. A eso es a lo que voy, ¿no? Esa es la idea, que la gente esté preparada y aproveche la oportunidad del medio de comunicación que ahora se ha multiplicado, Marco Aurelio. Ahora ya no es la radio, la televisión, es el Twitter, el Facebook, la llamada telefónica, y etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Yo recuerdo, sin duda tú también, que en la década del 70 y en la década siguiente, Alfonso Tealdo se distinguía en el espacio televisivo justamente por incomodar a sus entrevistados, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión el psicólogo Roberto Ruiz concurrió a una entrevista con Tealdo, y Tealdo pues comenzó a mortificarlo y a interrumpirlo y a decirle y a cuestionarlo, y no lo dejaba hablar. Y el programa de Tealdo se llamaba, como tú recuerdas, Tealdo Pregunta. Y recuerdo que Ruiz le dijo: este título del programa es un título equivocado. ¿Por qué? Le dijo, ¿no? Porque debería titularse Tealdo Interrumpe, ¿no? Bueno, pero él era la figura paradigmática, sí, ¿no? Del entrevistador. Claro, no, pero yo no recuerdo, a ver, quizá tú, a otra persona que cumpliera ese oficio, digamos, ¿no? Incomodante, ¿no? Porque los otros eran entrevistadores, en términos generales, complacientes, ¿no? Entonces, tampoco abundan estos entrevistadores fastidiosos, porque entre otras cosas, y ahí sí habría también que aclarar, no abundan los periodistas que tengan este tipo de información en cada caso. Bueno, puede haber una información general, porque tú aquí dices, en la página 59, los periodistas son por lo general personas bien formadas e informadas. Algunos serán, pero generalmente no es así, porque para incomodar a alguien, y basándote, pues, no tiene que haber, pues, tienes que conocer el tema, pues. Creo que, Marco Aurelio, que eso está puesto, no es que creo, está puesto eso porque estamos refiriéndonos al tipo de periodista especializado en economía, en negocios. O sea, yo no creo que un director de un banco tenga que ir a un programa de farándula. No, y esto no está hecho para políticos tampoco, ¿no? Los que sí van al programa de farándula. Claro. Y que vayan, y es problema de ellos, ¿no? Esto está para todos aquellos responsables, repito, de tanto funcionarios de nivel, pues yo no creo que un ministro se exponga a ir a que le pongan el Alcatraz ni nada por el estilo, ¿no? Ni a lanzar huevos a alguna pecera tampoco. Pero van a ir sí a programas donde hay periodistas que están bien informados y que van a querer, porque han estudiado el caso, la situación que amerita la invitación. A eso me refiero. Entonces esto es indudablemente un libro sesgado. Está apuntando a ese público, a que ese público se prepare. Ahora, perdóname, un público es el público de Lima y un público es el público en las regiones. Una entrevista en Lima, en televisión, 7, 8, 6 minutos. Una entrevista en cualquier región puede bordear los 30, 40 minutos. Tú sabes que son 30, 40 minutos sentado frente a un entrevistador hablando de todo. Claro, ¿no? Claro. Tú dices, y no solo una vez, que el objetivo de una entrevista no es contestar preguntas, sino colocar mensajes. Se juega con esto, ¿no? Y por eso cuento el caso de las vedettes que voltean y dicen: no se olviden que voy a estar en Barranco Supe y Pativilca este fin de semana, y las están tratando de pe para arriba porque se metieron a la cama con el arquero no sé qué, y por favor, yo no tengo tiempo, dice, para esas cosas. Además, pum, Barranco Supe, los espero este fin de semana. A eso fueron, ¿no? Y van vestidas de vedette, no van vestidas de señoritas, claro, ¿no? Van a vender un mensaje. Entonces, esa es la idea. La idea es no pisar el palito
y pase lo que pase, si yo voy a anunciar que hay que marcar el teléfono tal, eso debió ser ese ministro o viceministro, y no tener el número, ¿no? Empezar de frente, por favor, este número apúntelo y después dígame lo que quieras, que soy ineficiente, que no tenemos programa, que no estamos con liderazgo, perfecto, pero no se olviden del número, no se olviden. A eso fue, ¿no? Y no lo hizo, a eso me refiero, ¿no? No lo digo yo, además, eso es algo... Claro. Tú distingues entre la repetición y la reiteración. El diccionario de la academia no distingue, pero eso no significa nada porque el diccionario tampoco es una obra pues completa y no es lo último, ¿no? La misma academia además lo dice. La academia dice que no es el non plus ultra, sino, o sea, no es que ya no hay nada más allá, sino que es el plus ultra, todavía hay más allá. No, o sea, se puede perfeccionar, mejorar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pero para mí... repetir es decir lo mismo con las mismas palabras. Repetir es decir lo mismo con las mismas palabras. Reiterar es decir lo mismo con palabras diversas y nada más. Parafrasear, ¿no? Para que la gente entienda y le quede una idea fija, ¿no? Un bullet, como se llama ahora cuando se usa el PowerPoint, ¿no? Un hook, un gancho, algo que le quede y no se olvide, ¿no? Vamos a hacer acá la primera interrupción y luego continuaremos. Estamos dialogando con Jaime Lertora, que acaba de publicar su libro Responde, guía para entrevistas ganadoras. Jaime Lertora dice que el mensaje no debe contener más de 3 ideas. Esto me hace recordar a Unamuno, porque Unamuno decía esto mismo, no de una entrevista, sino de una conferencia. Porque decía, en el mejor de los casos, a los asistentes, bueno, se les puede abrir 3 ideas, ¿no? No más tampoco, ¿no? ¿Por qué solo 3? Porque creo que es el tope para todo. La gente no recuerda más de 3 de nada, ¿no? Entonces, conversábamos antes de esta entrevista que la atención cada vez es menor. Esto cuando recibe la gente una de estas ideas y la puede entender. El resto están atendiendo el BlackBerry o atendiendo lo que fuera, los teléfonos que fueran, ¿no? Entonces cada vez tenemos que dar más pastillas, cada vez tenemos que hablar... casi como en frases de serpentina, estas que venían en la serpentina, y además esas mismas frases decirlas de varias maneras para que la vaya entendiendo los diversos públicos, porque no todos entienden la misma idea la primera. Entonces quizás sea una idea dicha de 3 maneras distintas. Entonces tener un mensaje, focalizarse en el mensaje te permite repetirlo, ejemplificarlo, contarlo, vivenciarlo, y sobre todo lo que quiere escuchar la audiencia es tu experiencia, saber lo que tú has trabajado con eso que estás diciendo, y no lo que dijo fulano, lo que dijo mengano. ¿Para qué me ha servido a mí? ¿Cómo lo estoy utilizando en mi empresa? ¿Cómo lo estoy utilizando en mi vida? En lo que fuera. Hablando de la radio, recomiendas, y tu recomendación, bueno, es... desde mi punto de vista, completamente plausible, pero me parece que no tiene una conexión tan directa con lo que de hecho está ocurriendo. Me refiero a lo siguiente: tú recomiendas hablar pausadamente, serenamente y con claridad y energía, ¿no? Muy bien. Yo no te voy a decir que soy un oyente permanente, ¿no?, de la radio, pero eventualmente yo oigo radio. Y de las cosas que me ha apartado de la radio es que ahora abundan los mensajes comerciales, y no solamente comerciales, sino por ejemplo los anuncios de un evento o la llegada de un artista del rock, etcétera, que se hacen a 100 kilómetros por hora. Bueno, entonces yo digo, no, eso no va a ser retenido por el cerebro, pues no trabaja con esa velocidad el cerebro, no. Pero la muchachada sí pesca eso que ya nosotros, que no somos muchachos, no pescamos o no consideramos que es lo adecuado. Entonces, esta recomendación por una parte está bien, pero para gente mayor. Yo no creo, digamos, no me imagino. Yo creo que sí, me refiero a hablar con claridad y repitiendo y reiterando, porque esa es la idea de hablar en la radio. Nadie escucha ya la radio como la escuchábamos tú y yo mirándola, mirándola sentado después del colegio, mirando la radio.
Ahora la radio se escucha haciendo una actividad, cocinando, caminando, yendo para aquí para allá, en el taxi te subes, te bajas, se escucha, dio esta tarde fulano, a ver, murió esta tarde fulano vengano. Entonces te quedas pegado, porque si no lo repiten, murió esta tarde fulano vengano que tenía 43 años, no sé cuántos, sus hijos de no sé qué, ya te fuiste, ya no te enteraste. Entonces hay que repetir, y por eso estamos hablando de una entrevista, no estamos hablando de la conducción de un programa en que, oiga, mire, ¿de dónde me llama? Muy bien, o sea, pero quiero decir, al mencionar eso, que esa es ahora una pauta, ¿no? Es decir, no necesariamente, por supuesto, con las entrevistas, pero que antes no existía. O sea, este vértigo, esta rapidez, esta aceleración, es una aceleración de época, no es una cuestión, digamos... Así es una aceleración y además una aceleración que motiva, Marco Aurelio, que las personas no pronuncien bien, entonces hablan como lenguaje de lampa, es cualquier cosa. Hubo un comercial hace unos años, un comercial de televisión de una pollería que decía pollo, ¿no? No sé si recuerdas, ¿no? De eso, lo único que se entendía era pollo, ¿no? Entonces ahora está huevo, ¿qué cosa es eso, no? Pero creo que es un síntoma de época, porque también hay, y eso lo he conversado con varias personas que conocen bien todo lo concerniente a la era digital, eso también indica un empobrecimiento del léxico notorio. O sea, hay una reducción, digamos, de los términos que normalmente se usan. Yo creo que un muchacho ahora usa 100 palabras, ¿no? Pero usábamos 210 hace 15 años y era malo, igualito. Si estamos usando 100, vamos a terminar ahora con los golpes y nada más. Claro. Pero bueno, yo recuerdo haber dicho ante una pregunta en la presentación del libro también a dónde llegamos con esto, y quizás lleguemos pues a un cenáculo, a la profecía de Fahrenheit 451 de Bradbury en la película esta que recordarás tú, claro, que había que leer escondidas, y quizás sea eso, ¿no? Volvamos a eso, pero bueno, mientras eso pase, tú mismo lo has dicho, la humanidad no es el hecho de que haya un montón de espejos y un montón de personas, ¿no? Así que, si somos pocos no importa, pero para eso estamos escribiendo. Ahora, leo aquí en la página 120 que tú mencionas que la prensa escrita, ¿no? Ofrece pues mejores condiciones para pensar y reflexionar. Entonces las otras clases de prensa no la ofrecen, ¿no? Por esta vertiginosidad. Así es. Muy bien, pero igual, ¿no? En la prensa escrita también tiene que haber un ofrecimiento de recorte, de cosas de precisión, sí. Tampoco puede haber un discurso, párrafos largos, nada. Así es. Claridad, sí. Es claridad y además ahora ya la prensa escrita no es solo la prensa escrita, porque mientras a ti te están entrevistando hay que tener cuidado del entorno, de lo que hay alrededor del lugar donde tú estás ofreciendo al periodista el ser entrevistado, donde lo recibes. Entonces todo eso, la tranquilidad, los medios, la decoración, lo que hay en tu sitio, está siendo registrado por la foto que acompaña a la entrevista. Entonces tener las cosas claras para que el periodista las tome. Y porque el periodista no va a poner íntegramente lo que tú pones, va a hacer una edición, claro, necesariamente. Por eso es que hay que estar bien focalizado y bien centrado en el tema, ¿no? A propósito de esto, tú mencionas por ahí que algunas personas, ¿no? Las desorienta y las desorganiza la presencia del fotógrafo en una entrevista. Entonces es una presencia, ¿no?, que verdaderamente las incomoda. Pero yo quisiera hacer una precisión, ¿no?, porque a mí me ha ocurrido. Y la precisión consiste en manifestar que es un tipo de fotógrafo habitual hoy que se mueve, y que se mueve todo el tiempo y que toma 3 rollos. Yo siempre he manifestado, a mí me han hecho muchas entrevistas, ahora ya poco porque no me interesa tampoco, pero antes sí, y yo solo he conocido a 2 fotógrafos verdaderamente profesionales que se sentaban y sí pasaban absolutamente inadvertidos. Entonces tú no veías ahí pues un moscardón que sube, que baja, que toma pues cantidad de fotos para ver si una sale bien, ¿no? La última persona que tomó fue una fotógrafa chilena, me parece, que trabajaba para la revista Cosas,
¿no? Estaba al fondo de ahí, yo no vi que se moviera, pero ni un solo instante, y tomó las mejores fotografías que me han tomado. Entonces creo que habría que precisar un tipo de fotógrafo, ¿no? El que está en este plan, que es muy incómodo, ¿no? Ese producto de la eliminación del rollo, precisamente, ¿no? Sí. Porque ahora, cuando había rollo, creo que medían más el no desperdiciar el rollo, claro. Pero ahora, como es lo digital, pueden disparar la cantidad de que sea, ¿no? Es que yo siempre he dicho, fíjate, este no es mi tema, pero yo siempre he dicho que el fotógrafo, incluso los mejores fotógrafos, deben ser conscientes de dos cosas. La primera, que la cámara de hecho ve mejor que uno, ciertas cosas, mucho mejor que uno, y otras cosas no solamente no las ve, sino que no puede verlas. Son cosas relacionadas con la subjetividad, son cosas relacionadas con la intención. Eso no puede ver la cámara, eso lo tiene que ver uno. Pero esa coordinación entre lo que la cámara ve y lo que no puede ver, claro. Entonces no es fácil, porque a la primera realmente se produzca la varios intentos. No, varios intentos, ¿no? Bueno, después, otra cosa que quería preguntarte, y que ya tiene sus varios años, y lo veo en la televisión, en las entrevistas. Por ejemplo, entrevistan a Jaime Lertora, ¿no?, sobre la presentación de este último libro. Entonces, en la mitad de la pantalla aparece el entrevistador con Lertora dialogando, y en la otra, ¿no?, escenas de la presentación. Bueno, ¿qué pasa? Hay que apoyar lo que está diciendo Lertora con el otro señor, para que la gente vea que efectivamente fue así, ¿no?, con el público, que no, y presentaron el libro, etcétera. Y eso ocurre con una serie de temas, ¿no? No se puede, porque el cerebro no puede estar en este plan. No se puede. No, pero ¿por qué lo hacen? Porque me imagino que trabajarán para lo que se llama medio cerebros, ¿no? Y que unos pueden, así tienen más público y aseguran un público. No, pero... Unos que ven una cosa y otros que prefieren ver otra. Pero yo creo que, igual que tú, que ver esas dos cosas hace que no veas nada finalmente, ¿no? Y pasa, ahora último, además está pasando muy seguido. Muy, ¿no?, seguido, sí. Muy seguido. Y no sé, de pronto el entrevistador no se siente que está frente a un entrevistado que amerite. No, a mí, yo recuerdo, la última vez que estuve en el Canal 4, me hizo una entrevista Federico Salazar, en un programa mañanero, me parece, sí, en un programa de noticias. Y era sobre el adulterio, me parece, o sobre los celos, no recuerdo bien, sobre el adulterio, algo de eso. Y ahí vi por primera vez, pues, que yo en un rinconcito de la pantalla estaba dialogando con él, y en el otro, ¿no?, había escenas de celos y de provocaciones y de insultos en la pareja. Bueno, a mí me dio tanta impaciencia que dije, no, ni más me dejo entrevistar en estas condiciones, porque entonces no se confía en el fundamento de la palabra y tiene que, pues, apoyarse con el aspecto gráfico, ¿no?, del ver, ¿no? Pero creo que lo último que has dicho tú me parece, Marco Aurelio, que es el origen de esto, que no todas las palabras son palabras autorizadas. Entonces hay que acompañar esa autoridad, aunque no lo pida el entrevistado, hay que acompañarlo de cosas que el tercero, que es el público, pueda decir, bueno, ya con eso ya suma y más o menos permite entender o ver o lo que fuera, ¿no? Creo que lo hacen por eso también, ¿no? Cuando una palabra es autorizada, no debiera tener, pues, ya me parece que ese es un exceso de discernimiento, ¿no?, en los demasiado, que manejan, ¿no?, la cena, ¿no? Ya. Vamos a hacer acá un nuevo corte y ya volveremos. Seguimos este diálogo interesante con un excelente interlocutor que es Jaime Lertora. Te cuento lo siguiente brevemente. En la década del 50, y con mayor razón en la década anterior, de 1940, una de las revistas que gozaba de gran prestigio internacional era la revista Selecciones, ¿no? Selecciones de Reader's Digest. Bueno, y esto me lo refirió en su momento mi padre, porque yo en esa época pues era un muchachín de 8 o 10 años, ¿no? Y entonces me contaba lo siguiente, que por entonces comenzaba
hablarse en los medios, básicamente en medios escritos, de las grandes propiedades del complejo B, vitamínico B, de la B1, de la B6, de la B12, ¿no? Y bueno, pues una maravilla este complejo, ¿no? Es que interesante, sí, la ciencia ha descubierto esto. Y de repente aparecía un artículo en la revista Selecciones hablando pues sobre las bondades del complejo B, ¿no? Entonces la gente decía, pero si lo dice Selecciones. Claro. Es como algo así como lo que se decía antes del Comercio, ¿no? No, pues si está publicando en el Comercio, ¿no? Si no aparecía tu defunción, no había muerto. Era una cosa así, ¿no? Entonces era un crédito, ¿no? Bueno, y más adelante se supo que era un publireportaje, creo que de la firma Bayer o una de estas firmas de la industria farmacéutica que claro, le interesaba pues difundir el complejo B. No, bueno, desde ahí el asunto se ha perfeccionado y se ha difundido, y de repente, quizá antes también ya, pero por lo menos mi padre recordaba que en esa época fue muy claro, ¿no? Que las grandes revistas como Life, como Selecciones, pues hablaban de ciertas cosas con reiteración. ¿Y por qué? Por lo bueno que son, decían, ¿no? Y no era así, pues había intereses, etcétera. Bien, te menciono esto, hablando justamente de las empresas, de esas organizaciones y de las corporaciones y todo, que también hay grandes intereses que están en juego. Hace unos meses, o el año pasado creo, rápidamente en un canal aquí importante, ¿no? Donde hay varios espacios de empresarios y de negocios, entrevistan al gerente de la Coca-Cola. Entonces cuando yo dije el gerente de la Coca-Cola, entonces me puse yo en plan de entrevistador posible, ¿no? Por supuesto el entrevistador era otro. Y dije, yo ya sé qué pregunta le haría en primer lugar al gerente, ¿no? Yo le diría, señor gerente, con todo respeto, ¿por qué Coca-Cola no tiene ahora la calidad que tenía antes? Porque eso es evidente, todos los que hemos consumido la Coca-Cola en los años 70, 60, es otra cosa, comenzando por el envase, no te envase descartable, de plástico, y además la calidad, el sabor, el olor, ¿qué pasa? Pues una pregunta elemental, ¿no? Además todo el mundo puede dar fe de ello, ¿no? Eso sí es elemental. Pero no, el asunto es de que cuán extendida está la Coca-Cola y qué otra firma va a abrir por acá, y luego pasan vistas, ¿no? De gente tomando Coca-Cola y todo. Pero un publireportaje así, pues, ¿no? Impresionante, ¿no? Y que me molestó, sinceramente, ¿no? Porque quizá... Pero pues, sería bueno preguntárselos, ¿no? Claro, pero no solamente a la bebida que has mencionado, sino vete al chocolate, vete a esto, vete al otro. Todo ha cambiado y que nosotros nos quejemos, los que lo hemos disfrutado, hace que los demás nos digan, ya, por favor, ya fuiste también, así deja, estos son otros sabores de otra generación, como si el paladar hubiera evolucionado o involucionado. Pero fíjate, ten en cuenta pues que en esa época no se hablaba de la defensa del consumidor, no había pues una cosa que se llamaba Indecopy, etcétera, 20 cosas, ¿no? Entonces la persona estaba desarmada, ¿no? Entonces ahora no, pero se sigue insistiendo, ¿no? Entonces, pero también la sanidad ha hecho... La limpieza industrial y todo eso ha hecho ahora que entren químicos y todo, y no era como antes que nosotros de pronto las botellas las lavaban así nomás y nos servían adentro con corcho. No, pero a lo que yo iba es esto, ¿no? A la pregunta elemental. Pero a lo que, y además a lo que iba yo es a esto. Por ejemplo, ya desde hace varios años, por lo menos 10 y quizá más, vivimos o sufrimos el boom de la culinaria y la gastronomía. Entonces, en una sola calle hay 3 restaurantes, los 3 son maravillosos, ¿no? Y a eso solo ya está indicando de que los 3 son malos, porque la calidad es un bien muy raro, ¿no? Yo siempre lo he dicho y a mí no me van a contar el cuento de que en todas partes hay calidad. Eso es una mentira aquí y en la China. Bueno, pero yo nunca he visto entrevistar a un cocinero o a un chef, como dicen los guachos, con sentido crítico tampoco. Oye, Cholo, ¿y qué ha preparado? Oye, un lomo saltado. ¡Uy, qué rico! A ver, no hay ninguna, no, pero es que estamos hablando de entrevistas, pues si han entrevistado y hay muchos cocineros. Son complacientes. Pero tremendamente. Sí. Entonces, aquí, digamos, o se le cuenta el cuento a un público que no tiene otra manera de acceder a calidad,
O es un público también que se le acostumbra a esa complacencia peligrosa, porque entonces se le mete gato por liebre, ¿no? Entonces voy a eso, ¿no? Ahí hay un espíritu crítico que se ha dejado de lado, me parece, ¿no? En desmedro del consumidor, que es mayoritario en este caso. Yo recuerdo que a los televidentes, a las personas que nos ven y nos escuchan ahora, que el libro que lleva como título en recuadro o en elipse guía para una entrevista ganadora es para no ir a perder en una entrevista y tampoco empatar, ¿no? Ir a colocar mi mensaje. Si yo voy a decir mi mensaje, entonces yo soy el que responde. Es un libro para los entrevistados. Claro. Los entrevistadores tendrán quien les haga su libro para decir cómo deben hacer una entrevista, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cada vez la entrevista es más fácil, no encontramos entrevistas, hay pocas, pero las hay, felizmente, entrevistadores inteligentes, acuciosos, que tratan de averiguar las cosas al extremo, hasta donde pueden, hasta donde su investigación No sé por qué traí esta colación, pero cuando tú dices, quiero colocar mi mensaje, entonces también eso se puede entender en el sentido, quiero colocar mi producto. No solamente es un mensaje así dicho, ¿no? Sino que es una cuestión mucho más concreta, ¿no? Entonces, si tengo la oportunidad de hablar de las bondades de lo que ofrezco y de la conveniencia de que tal bondad se aprecie y se adopte eventualmente, entonces tengo una vía libre, ¿no? Claro. Claro. O sea, no es simplemente, porque si tú dices colocarme así, pero ¿qué tipo de mensaje? Pues no, decir, está relacionado con organizaciones, con empresas, ¿no? Creo que ahí... Sí, pues es que hay una cosa anterior, ¿no? Yo voy a colocar mi mensaje, pero ese mensaje tiene que ser una verdad. Ya. Eso es de cajón, empezamos por eso es lo que he tratado en los otros libros también. Hablamos de tener una verdad, tu verdad, estar convencido de lo tuyo, de lo que estás trayendo, ¿no? Que es una verdad, un trabajo honesto, un trabajo dedicado, que piense en el público, lo que fuera. Si eso no es así, el periodista lo demuestra, voy a tener que aceptarlo también, ¿no? Si a mí me demuestras que he perdido calidad, que lo que ofrezco ahora comparativamente con lo que había antes es algo que es vergonzante, vergonzoso, que no sirve para nada, que lo otro era inmensamente superior y hemos perdido calidad en desmedro, se ha perdido la calidad y ahora lo que hay es cantidad, y entonces por el lucro no sirve, bueno, y esa es otra cosa, ¿no? Pero si yo tengo una verdad, voy y la digo. Lo que digo en el libro es que el periodista no debe obstaculizar el que yo vaya a decir lo mío, no me debe evitar el decir mi mensaje. Entonces debo tratar de decirlo, aunque después me digan lo que sea, pero debo decirlo, y yo recomiendo que se diga además al inicio y al final de la entrevista, que son los momentos de mayor recordación de una entrevista, ¿no? Fíjate, hace una semana o algo así, en uno de estos supermercados, no sé si era Bea o Saga, uno de esos, bueno, no recuerdo, pero hubo un conflicto laboral. Y los empleados decían... Ripley ha sido. Ya. Entonces decían que pagan muy poco, no, mínimo, ridículo. Entrevistaron al gerente y dijo que eso no es así. Entonces dijo su verdad y dijo que no era así, pues dio una serie de razones que no recuerdo en este momento. Pero yo dije, bueno, ¿y quién miente aquí? ¿Quién dice la verdad? También eso, ¿no? Cuando tú dices, pues no mentir. Muy bien, está bien, pero en este caso, por ejemplo, ¿qué instrumento podría tener yo para saber? Claro. Bueno, podemos tocar esto porque ha sido un caso público, sí. Ha salido independiente de la empresa, vamos a obviar que hemos hablado de la empresa. Lo que ha sido cierto es que hemos tenido unos trabajadores que han estado usando los medios o llegando a los medios durante 2 semanas. 2 semanas, ha salido cada vez más en noticias diarias, en la mañana, en las radios, en los programas de fines de semana, y la empresa no ha abierto la boca. Si tú en comunicación no sales a decir algo, alguien va a llenar ese vacío que tú estás... Bueno, pero yo si bien la televisión... No, al final han salido a decir y han colocado un aviso cuando ya estaban... Pero la televisión no ha sido nada. Las redes sociales estaban pero infestadas de ataques de todo tipo, ataques de todo tipo contra la empresa. La empresa ha salido al final y se ha hecho un daño tremendo precisamente por no estar preparada para responder.
¿no? Que eso es a lo que apuntamos. Apuntamos que en un manejo de crisis hay que salir a hablar, y hay que salir a hablar antes de las 72 horas. Antes de las 72 horas, si no, pasa lo que tú citabas del diario El Comercio, ¿no? Lo dice El Comercio, ¿no? Y lo dijo, en la televisión ha salido que esto, en la radio han dicho que tal cosa, los periódicos están diciendo que sobre esta empresa. Pero si esa es tu lectura, entonces no sería, en este caso, el hecho de que no había una persona idónea para decir cuál era la posición de la empresa, sino que la empresa no tenía argumento. Parece que no sabemos. No, pero supongo yo que una empresa tan grande tiene que haber pues uno por lo menos que tenga pero condiciones. No sabemos si lo tienen o si es política de la empresa el no salir. Porque hay empresas que tienen... No, pero sería una política pues equivocada. Bueno, pero no lo sabemos, porque hay es que prefieren el perfil bajo, no salimos, nos callamos, dejamos que la ola pase y se acabó, como hay otros que sí. El comunicador Jaime Lerdo, ¿qué cosa recomienda en este caso? Que los voceros estén, eso es lo que estoy diciendo. Claro, y que salgan, eso te estoy diciendo. Ahora que no lo han hecho, estamos criticando a la empresa. Bueno, claro. Pero claro que sí. Pero claro que han hecho mal, yo no los estoy defendiendo. Ya. Han hecho mal, han desbarrado, han arriesgado, y eso tú puedes ver a todos los especialistas, y yo no lo soy en eso, en comunicación, claro, en marketing, han dicho ahora qué van a hacer para recuperar credibilidad, porque se han dicho cosas bárbaras sobre ellos, se han dicho que están asaltando a los clientes, han sacado, han dicho cosas que no se sabe si son verdad o no son verdad, porque ellos no han salido a desmentir. Vamos a hacer acá un último corte y ya regresaremos. Este es el tramo final de una entrevista muy interesante, como todas las entrevistas que he tenido con Jaime Lerter. Últimamente me he ocupado más de una vez de la era digital y de la informática y de toda la robotización que estamos viviendo. Y una conclusión, entre otras, ¿no?, es que, en primer lugar, esto ya es irreversible. O sea, que a ti te guste o no te guste, eso es así y ya no tenemos retorno, ¿no? Primera comprobación, que no deja de deprimirme, ¿no? Porque todavía yo soy creyente en la letra escrita, en el libro y todo, pero creo que pertenece a otra época eso. Lo que me preocupa de esta época es que la multiplicación de estímulos, ¿no?, no favorece en absoluto lo que demanda la lectura, que es la concentración, el esfuerzo, ¿no?, la perseverancia, etcétera, ¿no? Porque creo que es muy común, ¿no?, ver pues a un joven aquí, con un celular aquí, con el mouse aquí, con los audífonos aquí, con la computadora aquí. O sea, está con 3, 4, 5 estímulos a la vez, ¿no? Y entonces está completamente distraído, no está concentrado en nada. Y entonces el problema es, ¿cómo se puede aprender así? A mí me dicen que estas nuevas generaciones pueden aprender así. Yo lo dificulto porque pertenezco pues a otra generación, evidentemente, ¿no? ¿Tú crees que el aprendizaje en esos términos, digamos, de la era digital es posible? Yo creo que es posible la instrucción procedimental, el aprender a hacer cosas, pero que eso, igual que tú, estoy de acuerdo contigo, digo, en que eso lo que va a hacer es que el cerebro cada vez tenga más posibilidades de desarrollar, de evolucionar, y lo que haga es se convierta en un cerebro eficiente para determinadas cosas, ¿no? Hasta que pueda equivocarse, como se equivocó la computadora de 2001, Odisea en el espacio, se equivoque y empiece a matarse y a matar a todos, ¿no? Y es lo que, bromas aparte, porque no tiene nada de gracioso además, va a pasar con la guerra de los hackers, ¿no? En este momento la humanidad entera se ha entregado a la informática, las empresas, las corporaciones, los ejércitos, están todos en Internet, y en Internet y en la web y toda esta cosa. Puede entrar un niño, cualquier niño genio que entre y que sepa hacer algo, un algoritmo distinto, aunque sea de casualidad, se puede meter y generar una guerra nuclear o barrerlos y borrar los archivos de cualquier otro. A ese nivel estamos, o sea, estamos expuestos, y por otro lado no hay el trabajo de desarrollo, el trabajo reflexivo, de ensimismamiento que tiene la lectura y la buena conversación. Al no haber
no digo que no haya lectura, no hay conversación tampoco, porque tú has hablado de los audífonos, esta esquizofonía, así, escuché a un sacerdote colombiano de la Universidad Javeriana que llamaba esto, ¿no?, una esquizofonía. Los chicos miran un mundo y viven otro mundo internamente, ¿no? Están mirando algo pero en silencio y tienen una audición, y entonces el cerebro no sabe qué cosa hacer, como señalabas tú antes de esta entrevista. Claro, ¿no? pero yo le decía en una reciente entrevista a la doctora Teresa Quirós que, partiendo de investigaciones que ya están perfectamente consolidadas en ciencia en relación con el cerebro, ¿no?, los especialistas distinguen el cerebro izquierdo del cerebro derecho. John Eccles ha dicho que el cerebro verdaderamente humano es el izquierdo, porque es el único que habla y que tiene pensamientos. El cerebro derecho no, porque el cerebro derecho no puede tener conocimientos ni pensamientos. Tiene sensaciones. Entonces, lo que está ocurriendo con la era digital es que está privilegiando el cerebro derecho en desmedro del cerebro izquierdo. Por supuesto que ambos cerebros trabajan en una relación asimétrico-complementaria. Kant, que era un filósofo extraordinariamente inteligente, ya se había dado cuenta de esto, y no usó, por supuesto, los términos que estoy usando, pero dijo lo que voy a manifestar ahora, con otros términos. Dijo, la intuición es un fenómeno del cerebro derecho, ¿no? Pero la intuición no me sirve de nada si yo no puedo conceptuarla y si no puedo expresarla con palabras. Pero la expresión con palabras y la conceptuación ya no es del cerebro derecho, sino del otro cerebro, ¿no? Entonces ahí sí me sirve la, ¿no? Bueno, entonces lo mismo que decía Chocano a Rubén Darío en una carta de 1905, ¿no? Decía Chocano muy bien, ¿no? Yo soy capaz, decía, de comprender lo comprensible y de sentir lo incomprensible. Y esa capacidad de sentir lo incomprensible es del cerebro derecho. Pues. Estos jóvenes de ahora y la era digital son sentidores primariamente, para usar un término que le gustaba al doctor Luis Alberto Sánchez. Son sentidores, pero no son pensadores, ni tampoco reflexionan, ni meditan, porque eso está de bajada. Entonces, ¿no te parece a ti que ya el asunto es cerebral, no es simplemente de unas técnicas que están por ahí? Es el aprendizaje social, que es el que nos ha llevado a ser lo que somos, es producto precisamente del cerebro izquierdo, de la actividad que está señalando, ¿no? Lo otro, voy a contarte algo que nos pasa en los talleres muchas veces cuando salen los alumnos a hablar y nos dicen, empiezan a hablar y ellos se quedan callados y dicen, perdón, es que no encuentro las palabras para decir lo que quiero. Yeah. Y entonces, bueno, alguno de nosotros le dice, quizás un poco de manera hiriente, bueno, nos parece que no es que no encuentres las palabras, sino que de pronto no las conoces. O sea, si no conoces las palabras, ¿cómo vas a mencionar qué es eso, no? Y eso es lo que está pasando, ¿no? Es lo que está pasando cuando tú señalabas que cada vez los jóvenes se manejan con menos vocablos. Vamos a llegar en algún momento, si seguimos así, no hay que ser muy acucioso para darse cuenta de que podemos llegar nuevamente al lenguaje gutural, a los gritos, si es que ya no lo estamos, ¿no? El científico y filósofo argentino Mario Bunge, en una conferencia muy buena sobre este asunto de la era digital, decía que el problema, tal como él lo veía, era muy sencillo y muy complejo a la vez. Era muy sencillo porque creo que todos podemos estar de acuerdo en que la computadora es el descubrimiento más sensacional del siglo XX y de muchos otros siglos. O sea, ha sido un avance tecnológico extraordinario. Pero ese avance, ese progreso no lo ha tenido el ser humano. O sea, digamos, para usar términos filosóficos, ¿no? Ontológicamente, en cuanto al ser, no hemos progresado con la velocidad de la técnica. Al mismo nivel, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa dice Bunge? Un espectáculo que a él le parece el más incongruente del tiempo actual es ver accionando el mouse y
fija la vista en la computadora, que es un invento formidable, a un cavernícola. Eso es incongruente. Entonces ese cavernícola va a hacer cosas pues propias de cavernícola. No está a la altura, digamos, de lo que le permite la tecnología, ¿no? Este cavernícola está pues en la cueva de Altamira, está en Las Condes. Pero no está lejos él es una comprobación. Quienes nos están escuchando pueden comprobar lo que te voy a decir, ¿no? Todos tenemos un aparato celular, o la mayoría tenemos un aparato celular de los más evolucionados, y esos vienen en una cajita con un manual metido dentro de una bolsita de plástico. Podríamos apostar lo que quieras que 99 de cada 100 de los que tienen no han abierto la bolsita. Entonces se relacionan como el cavernícola, lo golpean hasta que solo se prende, ahora lo golpeas y haces así, sale y toma fotos. Pero es verdad, y el aparato tiene 7000 funciones por lo pronto, y nosotros lo usamos para 2, 3, 4, 5. Antes de esto estaba el horno microondas igual, ¿no? También podemos preguntarle a los televidentes que vayan un ratito a la cocina y regresen a seguir viendo tu programa y vean cuál es la tecla que está gastada en el frontis del horno, y vas a ver que solamente es la tecla de más un minuto. Entonces tienen el horno para el más un minuto, tienen eso. Tú decías hace un rato que ya los que leen no leen ni la tapa ni la contratapa, ni la solapa del libro para enterarse de qué cosa es. Entonces cada vez estamos más a consumir pastillas. Por eso la gente entra a Google para ver lo primero que sale. Y lo primero que sale creen eso y se acabó, lo dice Google y punto, ¿no? Entonces Google le puede haber dicho a un congresista que el primer presidente del Perú fue Odría, y entonces abre la jeta y dice Odría, y se acabó, ¿no? Bueno, pero tú mismo, pero de otra manera, y con respecto a otra cosa, dices que si tú no estás en los medios no existes. Claro. Lo cual es una traducción de una creencia egipcia muy antigua, ¿no? Los egipcios tenían razón. Solo existe lo que se nombra. Así es. Que te vean. Y que te vean, además. Claro. Tienes que salir, porque si no, no existe. Pues es la verdad. Claro. ¿No? Pero hay que salir bien. Claro. Ahora, otro punto. Creo que es también importante, ¿no? Conversando aquí mismo con Fátima Saldonet, que bueno, es una figura televisiva muy conocida, pero además que tiene una gran experiencia con niños. Entonces cuando yo le pregunté qué pasa con los niños en la era digital, me dice, en primer lugar ya no juegan, por lo menos los juegos tradicionales. Yo le enseñaba a mi sobrino, no, un trompo, ¿qué es eso? Es un trompo, ¿no? A los escondidos, a los ladrones y celadores. No, ahora están con los videojuegos. No, entonces también ahí hay un cambio, hay ontológico también, ¿no? Porque no juegan. Y el juego es esa parte importantísima, digamos, en el desarrollo de la personalidad, ¿no? Sí. Y hemos jugado pues a la pelota, de trapo, en la calle, ya no, ya fue. A eso también me parece una carencia, ¿no? Sí, pues algún futurólogo dijo hace unos 15 años de esto, y va a tener razón. Hace unos 15 años habrá sido que leí esto, que las fábricas del futuro van a tener solo 2 trabajadores, un hombre y un perro. Decía, el trabajo del hombre va a consistir en alimentar al perro, y el trabajo del perro va a consistir en evitar de que el hombre se acerque y toque las máquinas, ¿no? Y esto es probable que esté pasando, ¿no? Muy bien, me indican desgraciadamente que ya el tiempo se ha vencido. Le agradezco una vez más a Jaime Lertora por su valiosa colaboración, y con ustedes será hasta el programa siguiente. Posiblemente en el programa siguiente tengamos como invitado a Eloy Jaure, que acaba de publicar una obra muy interesante. Así es. Bien, entonces será hasta el siguiente programa.